Estas ventanas que vemos aquí son totalmente modulares, es decir, que podemos editarlas, podríamos venirnos aquí a cada una de ellas, seleccionar y podríamos arrastrar y colocarlas donde quisiéramos. Es decir, al colocar, por ejemplo, aquí, vemos que aquí el tutorial secuencias se ha puesto aquí y se ha desvinculado de este, al igual que podríamos hacer por ejemplo, si cogemos los bins, que son las carpetas, y las desvinculamos de aquí, las podemos colocar de esta manera. Vemos que aquí serían las bins junto con el tutorial. Por ejemplo, aquí bins 1 y bins 2. Por ejemplo, si vemos que aparece esos segmentos en verde, eso significa que si nos venimos aquí y clicamos dentro, podemos colocar dentro de nuestra carpeta para poder trabajar entre uno y otro. Lo mismo ocurre con cada uno de ellos. Podríamos seleccionar cada uno de estos elementos y componerlo como quisiéramos. Pudiéramos hacer de esta manera. Queremos, por ejemplo, nos ponemos aquí, queremos que esto sea más pequeño. Podríamos hacerlo así, podemos decir y aquí arrastrar y tener aquí esto. Lo mismo aquí, arrastrar y tenerlo aquí. Y de esta manera podríamos decirle, vale, bien, pues queremos que esto de aquí ocupe tanto, por ejemplo. Queremos que la edición esta de aquí, queremos que sea más pequeñita y queremos que se quede aquí. Lo mismo haríamos. Importante que le demos de al más, ¿vale? Una vez hecho aquí el más, de tal manera que podamos ubicar cada uno de los elementos, podríamos decirle que cada uno esté ubicado en una sección. Por ejemplo, vamos a decir que este de aquí esté dentro de estos tres para que esté todo relacionado en un mismo sitio, ¿vale? Y vamos a ubicar esto aquí y vamos a colocarlo en esta sección, más o menos aquí. Vamos a decirle que los bins, por ejemplo, siempre tiene que aparecer, veis que aparece esa línea como espacio en blanco, ¿vale? Para poder editarlos. Lo trabajamos, nos venimos aquí, le dejamos en esta sección, vamos a hacer más pequeño esto y vamos a colocarlo así, por ejemplo. Y ahora este de aquí, vamos a venirnos aquí, que abarca en blanco, y aquí nos aparece la edición total desde aquí. Podemos seleccionar uno y otro y desde aquí podríamos seleccionar donde queremos que se coloque. Por ejemplo, aquí esto, por ejemplo aquí el panel de editor, aquí tenemos los bins, aquí tenemos el tutorial de secuencias. Lo mismo para cada uno, o sea, si nosotros hacemos así y lo editamos, podemos colocar nuestros visores donde queramos, ¿vale? Aquí ahora mismo lo tenemos en editor, pero podemos ver que aquí en este panel de aquí podemos colocarlo en diferentes formas o diferentes organizaciones de nuestros visores. Por ejemplo, aquí si clicamos a color, aquí se asignará esta forma de organización. Si nos venimos a efectos, hará lo mismo. Audio y aquí uno que hemos guardado como tutorías, que si nosotros seleccionamos y clicamos, se nos asignará una forma de visualización, ¿vale? Luego queremos volver atrás y decirle que esto no quiero. Nos venimos aquí a ventanas y en espacios de trabajo tenemos aquí los diferentes espacios de trabajo que vienen por defecto. Si nos venimos aquí a editar, volverá otra vez al inicio. Yo os aconsejo que probéis a moverlos de tal manera que sea lo más cómodo posible. Normalmente se trabaja aquí la zona de clips y aquí la zona de visores,
y con respecto aquí sería la zona de carpetas, pero podéis colocarlo como queráis, y una vez que tenéis colocado vuestros visores, solo tenéis que decir a ventanas y tenemos aquí el restablecer en predeterminado, ¿vale? Vale. En el siguiente vídeo continuaremos con cada uno de los elementos que corresponden a la interfaz del programa.